Era una tarde calurosa y opresiva, en la que el sol golpeaba sin piedad el pavimento de la carretera. Estaba en mi vehículo blindado, junto a un par de compañeros, avanzando a lo largo de una ruta que había visto demasiado dolor. A nuestra derecha un campo de maíz se mecía tímidamente, esto por el viento, pero la paz del paisaje era una burla, una ilusión mínima ante la realidad que enfrentábamos. Sabíamos que en cualquier momento podríamos toparnos con la oscura sombra de células delictivas que acechaban la región. Recibimos un aviso en la radio. Un grupo criminal había sido avistado en la zona. La información era vaga, pero suficiente para elevar la tensión en el interior del vehículo. En un giro del destino, esa misma ruta que llevábamos tantas veces se convirtió en un campo de lucha. Sin previo aviso, un vehículo se apareció en el horizonte, oscureciendo la vista. De él se bajaron hombres armados, con rostros encapuchados y un aire despreocupado que desafiaba cualquier norma de supervivencia. ¡Alto! ¡Alto! ¡Detengan el vehículo!, grité a través de la radio. Aunque ya era demasiado tarde, un trueno resonó, un eco de disparos que rompió la calma, y en ese instante comprendí que la confrontación había comenzado. Los criminales dispararon a quemarropa mientras intentábamos buscar cobertura. Las balas silbaban a nuestro alrededor y el sonido del metal chocando contra el blindaje fue como la música de un infierno que recién comenzaba. Despertó en mí un instinto que creía perdido. Me agaché detrás de una de las ruedas del vehículo, la adrenalina golpeando en mis venas. A mi lado, mi compañero, un veterano con más cicatrices que años, cargaba su arma y mantenía la mirada fija en la amenaza. «¡Dispara! ¡No hay tiempo!», gritó, con su voz mezclada con el estruendo de las balas. Con el pecho acelerado y el miedo a flor de piel, respondí al fuego. Apunté cuidadosamente y apreté el gatillo. La reacción fue instantánea, y el primer disparo fue el detonante de una serie de acciones que me llevarían a una espiral de caos. En un abrir y cerrar de ojos, la carretera se convirtió en un infierno de humo y pólvora, y el aire se llenó de gritos y el mar de disparos. Vi cómo caían algunos de los nuestros, y una rabia incontenible se apoderaba de mí. Eran mis hermanos, compañeros en la lucha contra un enemigo sin rostro, y en ese momento, una sombra oscura. Mis pensamientos se centraron. No podían permitir que todo terminara así. Cargué nuevamente buscando a los hombres que habían desatado este vendaval. Mi mirada se posó en uno de ellos, un tipo corpulento que parecía disfrutar del caos. Concentré toda mi fuerza y tomé la decisión de salir de mi cobertura. Me moví rápidamente a la izquierda, buscando un ángulo mejor. Disparé de nuevo y vi cómo una de mis balas acertaba en su hombro, haciéndolo caer al suelo. Grité para mantener el ánimo del equipo, al mismo tiempo que mis propias dudas se remolinaban en mi mente. De repente me sentí más vulnerable, pero era el momento de demostrar lo que éramos. La lucha parecía interminable, y los refuerzos de ambos lados llegaron. El olor a pólvora y líquido vital se mezclaba con el sudor que estaba empapando mi uniforme. Con cada segundo que pasaba, sentía que la línea entre la vida y la muerte se desdibujaba más y más. Una granada estalló a pocos pasos de mí, enviándonos al suelo a mí y un par de compañeros. El mundo a mi alrededor se desdibujó. Cuando logré recomponerme, el eco de la batalla seguía resonando en mis oídos. La confusión era absoluta. Gritos de dolor, órdenes descontroladas y el crujir del acero resonaba en distintas direcciones. Tantas vidas en juego, tantas historias interrumpidas. Luchamos hasta que finalmente logramos contener la ofensiva de aquel grupo. El estruendo fue sustituido por un silencio abrumador,
como si el tiempo se hubiese detenido. Conté unos pocos cuerpos de nuestro lado, pero la imagen de aquellos hombres que habían hecho de esta tarde un infierno permanecería grabada en mi mente por siempre. La carretera dejó de ser un simple camino, y ese día se transformó en un recordatorio de que nuestra lucha nunca termina, y el terror lo vivimos día con día. Soy Alejandro Ramírez, soldado del ejército mexicano. Esto que les voy a contar es una experiencia que me marcó de por vida y que aún me atormenta en sueños. Ocurrió hace unos años, cuando formaba parte de una unidad encargada de patrullar la Sierra de Durango. Fue en el año 2015 y nos habían asignado la tarea de vigilar en una zona aislada, debido a rumores de movimientos extraños. Aunque nadie nos especificó qué tipo de movimientos, nosotros simplemente cumplíamos órdenes. Nuestra misión era patrullar, reportar y asegurar que no hubiera actividad ilegal. Los recorridos matutinos solían ser tranquilos, sin novedad, pero por las tardes, cuando el sol pegaba fuerte, todo se volvía incómodo, y por las noches, la oscuridad del lugar hacía que los caminos no parecieran los mismos. Todos nos sentíamos acechados por algo o alguien. En varias ocasiones vi sombras correr a la par de los vehículos. Estos estaban en completo silencio, como si fueran solo eso, sombras. Otros soldados también eran testigos de figuras siniestras que se agazapaban entre los matorrales a nuestro paso. Pero no podíamos decir nada, porque el sargento López no creía en cosas paranormales. La primera semana transcurrió sin incidentes. Todo parecía una misión normal, pero notamos algo raro en la sierra. No había nadie, ni grupos delictivos, ni sembradíos abandonados, nada. No sabíamos por qué nos habían mandado ahí. Aún así el ambiente se fue volviendo pesado, como un mal presentimiento que se sentía en cualquier parte por donde anduviéramos. Todo empeoró la noche del 8º día. Estábamos recorriendo la sierra a eso de las 3 de la madrugada, cuando la niebla estaba muy cerrada. Eso nos obligó a regresar, porque la visión era prácticamente nula. Aunque ese lugar era por lo general muy tranquilo, el avanzar casi a ciegas no dejaba de representar un peligro. En el vehículo donde yo me transportaba, todos apuntábamos hacia todas direcciones. Llevaba el arma martillada, pero no teníamos permiso para disparar. De pronto escuchamos que algo corría, escondido entre la niebla. El vehículo que iba delante, a escasos 4 o 5 metros, también apuntaba hacia el monte, con la clara intención de disparar en caso de ser necesario. Una hora después nos encontrábamos acampando cerca de un viejo árbol muy grande. Mientras algunos descansaban, yo intentaba dormir cuando escuché que algo corría entre el monte, a unos 10 metros de donde estábamos. Muchas veces había escuchado ese sonido y me ponía nervioso no saber qué clase de animal lo provocaba. Pero esta vez, alguien me movió para que me levantara. Un compañero me hizo una seña con la mano, indicándome que guardara silencio. Todos los soldados estaban parados, mirando hacia el monte, con sus armas en la mano. Me extrañó que fuera el mismo sargento López el que me dijera que algo desconocido nos rodeaba. Yo empuñé mi arma y me puse en alerta. Había una tensión muy fuerte en todo el campamento. Se escuchaban ruidos esporádicos, como si algo se arrastrara, pero luego todo el monte se quedaba sumergido en un tenebroso silencio. El sargento se paseaba despacio de un lado para el otro. Estaba observando, tratando de encontrar algo, pero nadie me decía qué pasaba. Lo primero que me imaginé fue que alguna persona nos estaba rodeando, pero nada sucedía. Entendí la preocupación de todos cuando me enteré de que el soldado encargado de la primera guardia había desaparecido. Lo vieron que se metió al monte a revisar los alrededores porque escuchó unos ruidos extraños. Hacía más de media hora que no regresaba. El sargento nos ordenó a 4 soldados salir a buscarlo.
Caminamos con mucha precaución, esquivando hierbas y pequeños arbustos espinosos. Avanzamos en completo silencio por más de una hora, llamando a nuestro compañero por su nombre, pero no obtuvimos respuesta. Ni siquiera encontramos rastro alguno. Cuando nos dimos la vuelta para regresar, una sombra enorme se escondió entre los matorrales. Lo rodeamos, pero nunca encontramos nada. Cuando amaneció por completo, seguíamos sin saber qué había sido de nuestro compañero. Durante el día se hicieron largos recorridos con la única intención de encontrarlo, pero este no apareció, ni vivo o sin vida. Ni siquiera estaba su mochila, ni su casco, ni el rifle. Parecía que se lo había tragado la tierra. Esa tercera noche todos nos quedamos en vigilia, con mucha atención. Entre nosotros dábamos nuestro punto de vista sobre lo que pudo haber pasado. Algunos pensaban que eran aves nocturnas, otros creían que simplemente por alguna razón había desaparecido de la faz de la tierra. Otros más fantasiosos creían que fueron los extraterrestres. Ni siquiera yo, que había visto a esa criatura, podía explicar cómo se lo habían podido llevar sin hacer el más mínimo ruido. Esa noche, para nuestra sorpresa, desapareció otro elemento. Ese fue el de Tone, porque ya nadie estaba seguro en el lugar. Sugerimos retirarnos de ahí, pero el sargento se negaba, alegando que él solo cumplía órdenes. Fue tanta nuestra insistencia que habló por radio una vez más y pidió apoyo. Le asignaron 10 elementos, pero estos tardarían 3 días en llegar hasta donde nos encontrábamos. Mientras tanto, seguíamos con la incertidumbre de no saber quién sería el próximo en desaparecer. Nos olvidamos de la misión que teníamos. La orden fue acuartelarnos en el campamento y permanecer en estrecha vigilancia todo el tiempo. Le íbamos a disparar a cualquier cosa que se moviera, sin importar que fuera animal o persona, de día o de noche. Por miedo, ni siquiera salíamos a buscar a nuestro tercer compañero desaparecido. Acomodamos los vehículos en forma de triángulo y nos esparcimos, unos sobre los techos de las camionetas, otros a unos cuantos metros de distancia, agazapados entre los matorrales o entre los troncos. Teníamos que aguantar hasta que los 10 elementos de refuerzo llegaran, trayendo consigo nuevas órdenes. Todo ese día estuvimos en relativa calma, pero cuando se hizo de noche, otra vez nos estuvimos comunicando solo por medio de silbidos. El tiempo se volvió inquietantemente lento y la niebla comenzó a aparecer. Ya había pasado la medianoche cuando los 3 elementos llegaron corriendo. Estaban asustados, asegurando que una criatura se aproximaba. El sargento los cuestionó porque no le habían disparado. Ellos se defendieron diciendo que esa cosa se desaparecía y volvía a aparecer como si nada. Los 9 soldados que quedamos nos atrincheramos en medio de los vehículos apuntando las armas para todas partes. El miedo ya era tanto que a pocos escuchábamos las órdenes del sargento, que nos pedía recibir a cualquier cosa disparos. Conforme pasaban los minutos, el miedo y la tensión que teníamos, intentábamos mantenernos juntos, pensando que el más breve descuido desaparecería uno de nosotros, sin hacer el más mínimo ruido y sin dejar rastro, como los 3 soldados que habíamos perdido. El sargento trataba de calmarnos. Decidió que a donde fuera que nos moviéramos, lo hiciéramos en grupo de 2, para asegurar que nadie estuviera solo. Mientras hablaba escuchábamos un ruido extraño, como un gruñido profundo que venía de la espesura del inmenso monte. Nos preparamos para enfrentarnos a lo que fuera, pero nada nos había preparado para lo que vimos. Más que una sombra, apareció una criatura deforme, con ojos brillantes y un cuerpo al parecer cubierto de pelaje oscuro. Este emergió de entre los árboles, medía al menos 2 metros de altura y nos atacó con una gran velocidad. El sargento fue el primero en caer a su paso. Los gritos resonaban en la noche, mientras la criatura arrastraba algo hacia la oscuridad. Todos corríamos por nuestras vidas sin mirar atrás. Cuando reaccioné ya me encontraba solo en medio del monte.
Entendí que había cometido un error y caminé de regreso, casi a tientas, buscando nuestro campamento. Cuando regresé solo estaba yo. Imaginándome lo peor, comencé a buscar debajo de los vehículos hasta que miré una R-15 tirada. Me di cuenta de que no traía mi arma y la tomé. Fue cuando encontré al sargento levemente herido, y en ese momento otros 3 elementos bajaron de las otras unidades. Al pasar el tiempo y no reportarse nadie más, supimos que habíamos perdido 4 compañeros. Gracias a Dios, cuando amaneció llegó un soldado que se encontraba perdido en la sierra, y durante la mañana llegó otro. Los dos contaron que cuando aquella cosa arremetió contra nosotros, corrieron por el monte hasta cansarse. Después, con la luz del sol, buscaron el camino que los trajo de regreso. Pese a las dudas que teníamos sobre qué era lo que nos había atacado, sabíamos que no era de este mundo. Esa criatura era lo más parecido a como yo sabía. Era un famoso nahual, pero obviamente no íbamos a dar reporte así. Esa noche dormimos adentro de las camionetas, aunque no se apareció esa criatura. Escuchamos muchos ruidos siniestros y extraños, todos a nuestro alrededor, pero ni siquiera nos asomamos. Cuando por fin llegaron los refuerzos, un nuevo pelotón compuesto por otros 10 soldados, encabezados por un teniente de apellido García, reanudaron las patrullas de búsqueda. Lo hicieron con más rigor para tratar de encontrar a los soldados desaparecidos. Aunque tratamos de mantener la calma, el miedo en nosotros era palpable. Todos hablamos con el teniente sobre las desapariciones. Al final no encontraron nada, ni siquiera esa criatura. Las autoridades cerraron el área y la declararon zona restringida, pero las historias de esa criatura aún se cuentan entre los militares. Cuando nos presentaron en el cuartel, nos dieron la orden de que nunca contáramos esta experiencia tal cual sucedió, o bien podríamos ser arrestados y dados de baja del ejército. Pero ya han pasado tantos años que no me da miedo relatar lo que viví. No sé si esa bestia sigue ahí, en las sombras de la sierra, pero yo aún la recuerdo en mis pesadillas. Ese monstruo que acecha en la oscuridad. Para muchos puede ser un animal salvaje o un depredador, aunque los que estuvimos ahí sabíamos que era algo sobrenatural. El silencio de la carretera era abrumador, roto solo por el suave murmullo del motor del vehículo en el que nosotros nos encontrábamos. Junto a mí, mis compañeros de escuadrón mantenían una conversación baja, pero el aire estaba cargado de una tensión que no podía ignorar. Habíamos sido desplegados en esta región para luchar contra grupos delictivos, y aunque habíamos recibido información sobre movimientos sospechosos, nunca imaginamos que nuestra patrulla se convertiría en un centro de una confrontación. De repente un golpe seco resonó. El sonido del metal chocando contra el asfalto me hizo encogerme en mi asiento. ¡Alto!, gritó el sargento mientras frenaba de golpe. Apenas habíamos tenido tiempo de reaccionar cuando vi unas sombras moverse entre los árboles, esto al costado de la carretera. Pronto, lo que parecía ser un grupo numeroso de hombres armados apareció, como espectros salidos de la nada, y mi corazón comenzó a latir con fuerza. Estaban equipados hasta los dientes, rifles de asalto colgando de sus hombros y miradas desafiantes en sus rostros. «¡Abran fuego!», ordenó el sargento, y el caos se desató. Las balas silbaban a nuestro alrededor. El sonido seco del plomo atravesando el aire se mezclaba con los gritos que eran distorsionados de esos hombres. Tomé mi arma y mis manos temblaban momentáneamente, pero la adrenalina pronto comenzó a calmar mis nervios. Era una reacción instintiva: apuntar, disparar y buscar cobertura. La primera ráfaga de retorno fue brutal. Sentí el golpe de una bala que impactó cerca, levantando una ráfaga de polvo y tierra. Los gritos de mis compañeros resonaban en mis oídos. Algunos caían al suelo,
y las imágenes de caos que había presenciado antes volvían a mi mente. Concéntrate, pensé. Recordé las enseñanzas, permanecer frío en el fuego de combate. Más hombres emergieron del bosque, cada uno con la determinación de defender su territorio. Eran como sombras danzantes en la penumbra del atardecer, pero esta no era una novela de terror, era una realidad cruel. Mi mirada se fijó en uno de ellos, un tipo corpulento que parecía ser el líder. Él era el objetivo. La rabia y la frustración de ver a mis compañeros caer a mi alrededor inundaban mi ser. Desprendí una ráfaga controlada y vi como un rayo de líquido vital brotaba de la herida en su muslo. Él cayó, pero no sin antes gritar órdenes a sus hombres. La lucha no hacía más que intensificarse. Mi compañero a la izquierda, un joven llamado Luis, fue alcanzado en el pecho. Su rostro, tan lleno de vida, se tornó en una máscara de dolor. Esa imagen quedó grabada en mi mente. Yo me lancé hacia él, pero ya era demasiado tarde. El aire se volvía denso, lleno de humo y desespero. A mi alrededor otros hombres caían y sentía que el tiempo se alargaba. Recargué mi arma disparando de nuevo. La herida que infligía al líder lo había dejado incapacitado, pero eso no garantizaba nuestra victoria. Al contrario, solo avivaba la ferocidad de sus hombres. A cada lado un intercambio de disparos. ¡Cúbranse!, grité, buscando algo tras lo que protegerme. El vehículo era un objetivo. Decididos a no rendirse, mis compañeros y yo comenzamos a retroceder intentando reagruparnos. Cada segundo que pasaba se convertía en una eternidad. Estábamos atrapados en un juego mortal, donde la menor distracción podría significar mi fin. El caos era visceral, crudo. La adrenalina corría por mis venas, mientras miraba las caras de esos criminales, hombres que se habían entregado a la locura, y en cierto modo sentí una profunda tristeza, pero el momento no permitía compasión. No había tiempo para el miedo, solo había que actuar. Una vez en posición disparé a uno de los refuerzos que se acercaba. El hombre cayó de rodillas, y el grito que salió de su boca se quedó grabado en mis oídos. Para él esto era una lucha por su vida, y para mí era un deber. Finalmente, tras un intercambio de balas que parecía interminable, oí las sirenas de nuestros refuerzos que se acercaban. Un alivio mezclado con la realidad amarga de la pérdida estaba invadiendo mi ser. La ayuda llegó, pero el costo fue alto. Los hombres con los que había luchado, mis hermanos de armas, habían caído. Ese día, mientras el crepúsculo caía, entendí que la lucha nunca era glamurosa, nunca es justa. En la penumbra, la línea entre el bien y el mal se difumina, y lo que queda es solo luchar por sobrevivir. Y vivir en este terror no es algo que sea para todos. Allá por el año 2018, fui enviado a la Sierra de Durango, a la región conocida precisamente como la Sierra Madre Occidental. En aquella misión, había sido enviado junto a un grupo de compañeros, ya que teníamos que cuidar una zona donde recientemente se le habían decomisado armas, así como sustancias nocivas a un grupo de choque. En el lugar donde se habían decomisado todas esas cosas, era en un pueblo muy pequeño llamado San Jerónimo. El poblado era tan chico que tenía escasos 500 habitantes, donde todos eran campesinos. La razón del por qué los delincuentes habían usado este pueblo era para pasar desapercibidos, pues al ser tan chico nadie notaba que salía o que entraba de él. La encomienda que se nos dio era que cuidaríamos el lugar encontrado, evitando que los delincuentes quisieran regresar por cosas, o evitando que quisieran regresar al pueblo para reactivar sus actividades. De este modo estuvimos varios días en el pueblo, donde afortunadamente no pasó nada. Ya casi al quinto día le dije a un compañero que me acompañara a buscar algo de café, porque el que habíamos traído ya se nos había terminado. Como bien saben,
Todos los elementos del ejército tenemos cierto gusto por el café, y más cuando cubrimos este tipo de trabajos, donde custodiamos lugares por días. El frío y las desveladas son motivos suficientes como para siempre tener una buena taza de café caliente en la mano. Eran como las 6 de la tarde, cuando mi compañero y yo salimos del pueblito donde estábamos haciendo guardia. Esto en dirección a otro pueblo, pues en ese sitio que era tan pequeño, no había una tienda ni nada parecido a ella. Los dos a pie, tomamos una carretera que, por lo que se nos dijo al preguntar, había un par de pueblos no muy lejanos y ahí sí había tiendas. Entre plática, mi compañero y yo deambulamos por la carretera de tierra, esto en medio del bosque, el cual era un bosque solitario, cuando al frente vimos una pequeña desviación que parecía conducir a un pueblo. Los dos decidimos entrar para ver si en ese lugar sí había una tienda. Sin embargo, cuando entramos por esa desviación, notamos que el camino estaba algo descuidado. A diferencia de la carretera que habíamos pisado momentos antes, esta otra carretera tenía mucha maleza y piedras por todos lados. Era como si desde hace ya un buen tiempo nadie transitara por ahí, aunque claro, no es como que muchos autos pasaran por el lugar. Justo en ese momento nos encontramos con un hombre que estaba parado en la orilla de la misma. Estaba cortando algo de maleza con su machete. Al pasar justo al lado de él, le dimos las buenas tardes y le preguntamos si más adelante había un pueblo y si en este había una tienda, ya que queríamos comprar unas cosas que ocupábamos. El señor dejó de hacer lo que estaba haciendo y nos volteó a ver. Este hombre tendría aproximadamente unos 60 años más o menos. Vestía con un sombrero de palma, una camisa de cuadros, un pantalón de vestir negro y unos guaraches. El hombre rápidamente nos dijo que al parecer no éramos de por ahí. Nosotros le confirmamos que solo estábamos trabajando, pero que andábamos en busca de una tienda. Él nos miró y dijo: ya veo, jóvenes, pues fíjense que más adelante por este camino está el pueblo de San Jerónimo, pero ahí no hay tienda. Mejor regresen y sigan todo de frente por la carretera principal. Ahí todo derecho como 20 minutos. Está otro pueblo y sí, ahí hay una tiendita. Nosotros le dimos las gracias al campesino y nos dispusimos a retirarnos. Sin embargo, cuando estábamos por irnos, este nos detuvo y nos pidió un favor. Muchachos, ¿será que les puedo hacer un encargo? Si llegan al otro pueblo me podrían traer un pan y aquí yo se los pago. Iría, pero como ven, ya traigo mis años. Además, ando todavía trabajando aquí en la parcela y pues la verdad no me da mucho tiempo. Nosotros le dijimos que sí al señor y que no tuviera cuidado con su encargo. Si encontrábamos pan se lo llevaríamos a dejar justamente ahí donde estamos. Mi compañero y yo regresamos a la carretera principal y caminamos el tiempo que nos dijo el campesino. Tal cual lo mencionó, allí estaba un pueblo donde había una tiendita. Estaba un poco abastecida, pero lo suficiente como para tener café en la repisa. Se veían algunos productos básicos, como papel higiénico, azúcar, sal, latas de atún y algunas otras cosas, si acaso algunos refrescos, pero no había mucho de dónde escoger. Sin embargo, no había pan. Salimos de la tienda y tratamos de buscar algún comercio que vendiera el pan que el campesino nos encargó. Fue así que le preguntamos a un señor que andaba por ahí caminando en aquel pueblo. Cuando él nos vio, se percató de que éramos militares y que seguro veníamos de lejos. Después dijo algo que sonó un poco raro. No me digan que el pan es para don Casimiro, el de la cruz. Nosotros no sabíamos quién era ese tal Casimiro o de dónde era, pero al parecer, este era el nombre del campesino que vimos en la desviación. Él continuó: no es por espantarlos, muchachos, pero lo que vieron atrás no era una persona, o al menos ya no lo es. Y sí, ahí mero adelante está el pueblo de la Cruz, pero ese pueblo ya tiene rato que está solo. Quedó abandonado por cosas raras que pasaban. La cuestión es que ustedes no son los primeros ni los últimos que se encuentran con don Casimiro y le piden pan. Ahorita que regresen ya no pasen por ahí.
síganse de frente para su campamento. Pero si tienen la desgracia de encontrarse con don Casimiro otra vez, no le hablen, no lo vean, pues les puede engañar. Se ve como un hombre, pero eso de ahí es otra cosa, algo que no tiene alma. No quiero espantarlos, pero créanme cuando les digo que muchas desapariciones se han dado, y todas por culpa de ese don Casimiro. Otra cosa, si cuando pasan y lo llegan a ver, jamás acepten el vaso de agua que les ofrezca. Dicho esto, y como ya habíamos visto cosas raras en nuestros servicios, mi compañero y yo hicimos caso. Antes de que la noche cayera, corrimos de vuelta al campamento. Ya estaba empezando a oscurecer, así que prendimos nuestras linternas para ver mejor. Ya estábamos pasando por donde estaba la desviación que nos llevaba a la cruz, donde vimos a aquel hombre, pero al no entrar por ella, pensamos que estaríamos a salvo. Sin embargo, pensamos mal, pues justo a la entrada de esa desviación, alguien nos habló. «Buenas noches, muchachos. ¿Será que sí consiguieron mi pan?» Mi compañero y yo bajamos la cabeza. La luz de la linterna era suficientemente fuerte como para alumbrar toda la carretera y poder dejar entrever dónde estaba parado ese hombre. Pero lo raro es que ese hombre no tenía zapatos. Dejaba entrever un par de pies viejos. Eran de color oscuro con unas uñas muy largas, en forma de garras. Mi compañero y yo no subimos la cabeza para nada. No respondimos a ninguna de sus preguntas, y mucho menos giramos a esa desviación. «¿Qué pasó, muchachos? ¿Será que no me quieren dar mi pan o por qué se van? Para que vean que yo no soy muy malo, les invito un poco de agua. Vamos, síganme al pueblo. Vamos, entren al pueblito de la Cruz», insistía aquel hombre. Un frío recorrió toda la espalda, pero por nada del mundo alzamos la mirada. Y así fue. Caminamos por más de 5 minutos con la mirada agachada y escuchando cómo ese campesino nos invitaba a entrar a su pueblo, pero jamás respondimos. No fue sino hasta llegar a donde estaba el campamento que esa voz dejó de oírse y aquel hombre dejó de verse. Esa noche fue otra noche donde algo paranormal nos espantó, algo que ya es muy común entre nosotros. En el escuadrón al que he estado sirviendo, nuestro comandante siempre nos ha manifestado el seguir una regla al pie de la letra, una regla que él puede decir es una regla de oro. Nunca te involucres amorosamente con una persona en alguna de tus misiones. Esa es la política con la que al menos mi comandante nos hace mencionar y seguir al pie de la letra. El calor del sol golpeaba sobre el asfalto, un manto pesado que hacía que el aire reverberaba como si estuviera vivo. Estábamos en una ruta secundaria del país, un marcador de la realidad que a veces se sentía como un terreno olvidado. El sonido del motor del vehículo resonaba en mis oídos mientras nos dirigíamos a un punto de vigilancia. La camaradería entre mis compañeros era palpable, un hilo de risas y bromas que trataba de alivianar la tensión, pero en mi interior la inquietud no me dejaba en paz. De repente, el sonido metálico de un disparo rompió la atmósfera. El latido de mi corazón se aceleró. El vehículo se detuvo bruscamente y el aire se volvió espeso de tensión. «¡Fuera, fuera, fuera!», gritó mi sargento, y en un abrir y cerrar de ojos, estábamos todos fuera, con rifles en mano. Miré a mi alrededor y vi la escena. Un grupo de hombres armados se acercaba rápidamente, esto en una camioneta, el brillo de sus armas reflejando la luz. Sabíamos de inmediato que no eran amigos. El aire explotó en una cacofonía de balas y gritos. Instintivamente me agaché, buscando cobertura tras el vehículo. Los disparos resonaban a mi alrededor, y el humo del asfalto ardiente se mezclaba con el polvo que levantaban mis compañeros al correr. Sentí el aliento de la muerte en la nuca, un recordatorio crudo de la fragilidad de la vida en esos instantes. No había tiempo para el miedo, solo la adrenalina y el entrenamiento. «¡A la izquierda!
¡Cubran el flanco!, rugió mi sargento. Yo apunté hacia la camioneta en movimiento y antes de que pudiera pensar 2 veces, apreté el gatillo. Balas salieron del cañón como si tuvieran vida propia. Sabía que no podía dudar. La camioneta pareció tambalear y uno de los hombres se desplomó dentro de ella, pero no se detuvieron. Los gritos de mis compañeros se mezclaban con el sonido ensordecedor de la balacera. Pude ver a un soldado caer, un impacto letal. Su grito de dolor apenas se escuchó sobre el caos. El mundo se volvió difuso a mi alrededor y cada segundo parecía una eternidad. Avancé con el corazón a 1000, buscando una posición más ventajosa. La estrategia se desdibujaba, el caos reinaba. Disparar, avanzar, cubrir, era un ciclo interminable. En un instante sentí una ráfaga de dolor en mi brazo. Caí de rodillas. El rifle se deslizó de mis manos. El líquido vital manaba caliente y espeso. Miré hacia atrás. Mis compañeros seguían luchando, pero la imagen del líquido vital y el horror despertaron algo primitivo dentro de mí. No podía dejar que esto acabara así. Con un esfuerzo sobrehumano me levanté apoyándome en un árbol cercano. Concentré mi mirada en el grupo de hombres, más cerca, más descarados. Sabía que debíamos mantenernos unidos. Cada vida contaba. Volví a levantar mi arma. ¡Fuego de cobertura!, grité con todas mis fuerzas. Mi voz era un ancla en medio del torbellino. Mientras disparaba miré a mis compañeros a los lados, cada uno luchando con sus propios demonios. Algunos en línea de fuego, otros gritando por ayuda. El sudor me escurría por la frente, mezclándose con el líquido vital que ahora cubría mi brazo. No podía rendirme, no podía dejar que el miedo me venciera. Finalmente lo vi, un hombre con mirada fría que se acercaba. Era el líder del grupo. Su arma era más que un simple objeto. Era un símbolo de todo lo que representaba el terror y el caos en ese lugar desolado. Cerré los ojos un segundo y apreté el gatillo con decisión. El eco fue ensordecedor y, con un retumbo, el hombre cayó al suelo. En ese momento una especie de calma me invadió. Nuestras fuerzas llegaron justo a tiempo para reforzar nuestra posición. El grupo criminal comenzaba a desbandarse. Habíamos resistido, pero a un alto precio. Miré a mi alrededor y la escena era admirable y devastadora. El olor a pólvora aún estaba en el aire, junto a un silencio que seguía resonando en mis oídos. Yo caí de rodillas. La adrenalina se disipó y el dolor regresó con fuerza. Mis compañeros estaban allí. Algunos habían caído y otros estaban heridos, pero habíamos sobrevivido. El campo de batalla era un desierto de sombras y realidades crudas. Esto que ha sucedido, para mí es un recordatorio de que el combate no solo es físico. Es un juego psicológico donde nadie sale realmente victorioso y donde el terror definitivamente se respira en el aire. Aún recuerdo aquella noche en particular. Era demasiado silenciosa. Estábamos en la costa de Veracruz, donde una misión de nosotros, el Comando X, se había programado para la madrugada. Habíamos recibido información sobre un posible contrabando de armamento, esto en una isla cercana, y nuestro objetivo era infiltrarnos, obtener pruebas y neutralizar cualquier amenaza. Como miembro de esta unidad, sabía que cada misión traía consigo un riesgo, pero esta vez había algo en el aire que me inquietaba. Nos trasladamos en un pequeño bote, cubiertos por la oscuridad de la noche. El sonido del motor apenas rompía el silencio, y la brisa marina traía consigo un aroma salado que me recordaba a casa. Mientras nos acercábamos a la isla, encendimos nuestras linternas de manera controlada para no llamar la atención. La costa estaba desierta,
y la vegetación densa se alzaba como un muro impenetrable. Al desembarcar la tensión era palpable. Nos movimos con sigilo, siguiendo un camino trazado en el mapa que habíamos estudiado. La misión parecía ir según lo planeado, hasta que de repente escuchamos un ruido inusual, un susurro, como si alguien estuviera hablando en un idioma desconocido. Yo miré a mis compañeros y sus rostros reflejaban la misma confusión y también la preocupación que se sentía en ese momento. No había señales de vida en la isla, pero esa voz parecía provenir del interior de la misma. Decidimos investigar, y a medida que nos adentrábamos, el ambiente se tornaba extraño. La luz de la luna se filtraba a través de las copas de las palmas, creando sombras que danzaban a nuestro alrededor. El susurro se volvía más intenso, y aunque intentábamos racionarlo con algún producto de la atención, la sensación de ser observados era innegable. La naturaleza parecía en calma, pero había una vibración en el aire que nos ponía en alerta. Finalmente llegamos a un claro donde nos encontramos con una antigua construcción en ruinas, paredes desgastadas y cubiertas de musgo, como si el tiempo hubiera olvidado este lugar. En el centro había un altar, y sobre él, un objeto brillante que capturó nuestra atención. Nos acercamos cautelosamente, pero antes de que pudiéramos examinarlo, el susurro se convirtió en un grito unificado que reverberó en el aire, y en ese instante, una sombra emergió de entre esas palmas. Era una figura oscura, imposible de distinguir, pero la presencia era abrumadora. Nos detuvimos en seco, incapaces de movernos. La figura parecía comunicarse con nosotros, no a través de palabras, sino de una energía palpable que nos envolvía. En ese momento, comprendimos que estábamos en un territorio que trascendía nuestra misión original. El grito se desvaneció, y la figura se desvaneció con él. Sin pensarlo decidimos retirarnos. La misión había tomado un giro inesperado, y había algo en aquella isla que no podíamos comprender. Regresamos al bote, todos en silencio, el peso de la experiencia recayendo sobre nosotros. Al regresar a la base informé sobre lo sucedido, pero decidí omitir el detalle del susurro y la figura. No quería que pensaran que había perdido la cordura. Sin embargo, esa noche quedaría grabada en mi memoria, y es por ello que les comparto esta situación que vivimos. Recuerdo ese día. Mi unidad y yo teníamos la misión de patrullar una de las carreteras más peligrosas de la región. Sabíamos que esa franja de tierra era un territorio de disputa, un campo de batalla encubierto, donde bandas criminales luchaban por el control del tráfico de sustancias y de personas. El sentido de gloria y honor que habíamos aprendido en la academia militar parecía extinguirse en el aire pesado que se respiraba. El motor del vehículo respiraba firme, pero había una tensión palpable en el ambiente. Miré por la ventana y vi la desolación, árboles marchitos, casas abandonadas, el eco del sufrimiento y la lucha que había ocurrido en ese lugar. Había una mística oscura que envolvía el camino, y mi instinto me decía que ese día sería diferente. De repente, un estruendo cortó el silencio. Un disparo letal resonó en el aire, y una ráfaga de balas se estrelló contra nuestro vehículo. Todo comenzó en cuestión de segundos, pero la adrenalina que comenzó a bombear en mis venas parecía detener el tiempo. ¡Emboscada!, grité, sintiendo que el terror se apoderaba de mis hombres. Instintivamente tomé mi arma, un rifle que había tenido tantas veces en mis manos, que se había vuelto una extensión de mí mismo. Las balas zumbaban por encima de nuestras cabezas. En medio del caos, pude ver la imagen de uno de mis soldados,
Un hombre joven con una familia esperando en casa, caído al suelo. El terror se apoderó de mí. Quería correr hacia él, pero sabía que si lo hacía, también caería. «¡Cubrir fuego!», ordené, mientras mi mente buscaba la estrategia para salir de esa trampa mortal. Las sombras se movían entre los árboles, disparando desde posiciones ocultas. Los ecos de las balas se mezclaban con el estruendo de mis propios latidos. La escena era una locura. Mi unidad estaba atrapada en una danza macabra. Un ballet de muerte donde el escenario era la carretera y los actores eran hombres dispuestos a matar o morir. Los gritos de dolor y odio resonaban a mi alrededor, y un súbito recuerdo se apoderó de mí. La sonrisa de mi hijo, cuando le prometí que regresaría a casa. La promesa que sellaría mi destino. Con un grito avancé hacia un lado, tomando un árbol que me brindara cobertura. Desde ahí podía ver a dos de los delincuentes. Uno de ellos un hombre robusto que parecía tener más rabia que razón. El instante se volvió eterno. Mi dedo en el gatillo se sintió como una tormenta dentro de mí. Sin embargo, el entrenamiento me había enseñado que la vida de un soldado no es solo tomar una vida. En medio del horror, hay que pensar con claridad. «¡Fuego!», grité nuevamente, y la intensidad aumentó. Las balas comenzaron a salir de mi rifle, como si mi voluntad fuera un torbellino que desataba la justicia. La bestia del odio se había desatado. A mi alrededor mis hombres luchaban valientemente. Sentí el aliento de la muerte muy cerca, pero la determinación me llenó. Sabía que no podía fallar. No podía permitir que el ruido de la lucha ahogara los susurros de nuestras vidas. Cuando finalmente el silencio se impuso, miré hacia el campo de lucha. Cuerpos yacían esparcidos, tanto de mis enemigos como de mis hombres. El peso de la pérdida me golpeó como un martillo, y aunque habíamos sobrevivido a la emboscada, la victoria se sentía amargamente vacía. Quería gritar, dejar salir el monstruo que había despertado dentro de mí, pero en lugar de eso, respiré profundo. Ese día aprendí que la lucha no tiene héroes, solo hombres que pelean por volver a casa. Fui parte de algo más grande, algo que nos superaba, y aunque la carretera estaba manchada de líquido vital, mi misión ese día había sido cumplida. Era un día nublado en la sierra, un lugar donde la niebla parecía tener vida propia. Habíamos sido desplegados para realizar una misión de reconocimiento en una zona que, según los informes, estaba plagada de cultos y prácticas ilegales. Nuestro equipo de gafes había sido advertido sobre la posibilidad de esas actividades relacionadas con la brujería, y nuestra tarea era investigar y recopilar información. El equipo estaba compuesto por 5 de nosotros, todos con años de experiencia en el campo. A pesar de nuestras diferencias, compartíamos un lazo de camaradería que creció a lo largo de las misiones. A medida que nos adentrábamos en la sierra, el ambiente se volvía más denso y opresivo. La vegetación era espesa, y el silencio era interrumpido solo por el crujir de las ramas bajo nuestros pies. Al llegar a un pequeño poblado, notamos que sus habitantes mostraban un comportamiento extraño. Los rostros eran serios, y las miradas se desviaban cuando intentábamos entablar conversación. Hablamos con un par de lugareños, pero la mayoría de ellos se negaba a darnos información. Uno de ellos, un anciano con una mirada profunda y cansada, nos advirtió que tuviéramos cuidado. «No todo es lo que parece en las montañas», dijo con una voz temblorosa. «Hay cosas que no comprenden». Esa advertencia me inquietó, pero decidimos seguir adelante. Nos dirigimos hacia el área donde se había reportado rituales extraños.
Mientras avanzábamos, la vegetación se volvía más densa y el aire parecía cargarse de una energía inquietante. Era como si el mismo entorno nos estuviera desafiando. Finalmente llegamos a un claro, donde encontramos un altar rudimentario. Era un conjunto de piedras puestas de manera ceremonial, cubiertas de tierra y musgo. A su alrededor había elementos que indicaban que se habían llevado a cabo rituales: velas derretidas, trozos de tela y lo que parecía ser ceniza de algún tipo de ofrenda. «Esto no se ve bien», murmuró uno de mis compañeros, mirando a su alrededor con desconfianza. Decidimos establecer un perímetro y observar desde la misma distancia. No pasó mucho tiempo antes de que comenzáramos a notar movimientos en la sierra. Un grupo de personas, vestidos con túnicas oscuras, aparecieron entre los árboles. Sus rostros estaban cubiertos con capuchas y llevaban consigo objetos que parecían ser herramientas de rituales. Con el corazón latiendo con fuerza, nos ocultamos detrás de un arbusto. Observamos mientras comenzaban a preparar lo que parecía ser un ritual. Encendieron velas alrededor del altar y comenzaron a murmurar en un idioma que no podía entender. La atmósfera se volvía pesada y una sensación de inquietud se apoderó de mí. A medida que el ritual avanzaba, la situación se tornó más extraña. Los cultistas parecían entrar en una especie de trance. Sus movimientos eran fluidos y casi hipnóticos. La combinación de la niebla y las sombras creaba un espectáculo inquietante, y no podía evitar sentir que estábamos presenciando algo que no debíamos. El comandante decidió que debíamos grabar la escena. Sacó su cámara y comenzó a filmar discretamente. Sin embargo, en el momento en que presionó el botón de grabación, uno de los cultistas se volvió hacia nuestra dirección. Sus ojos, visiblemente desorbitados, parecían buscar algo en la oscuridad. «Nos han visto», gritó uno de mis compañeros, y el pánico se apoderó de nosotros. No tuvimos tiempo de reaccionar. Ellos comenzaron a moverse hacia nosotros, y el comandante ordenó que retrocediéramos. Corrimos tratando de no hacer ruido, pero el sonido de nuestras pisadas resonaba entre los árboles. La niebla parecía espesar y cada sombra se sentía como una amenaza. Mientras nos alejábamos, escuchamos los gritos de los cultistas detrás de nosotros. Habían visto nuestra presencia y no estaban dispuestos a dejarnos escapar. La adrenalina corría por nuestras venas mientras corríamos por la misma sierra, tratando de encontrar un camino de regreso al campamento. Finalmente, llegamos a un sendero que parecía llevarnos hacia la salida. Sin embargo, la sensación de ser perseguidos no se desvanecía. Podíamos escuchar los murmullos de los cultistas a nuestras espaldas, y el eco de sus voces se mezclaba con el sonido de los árboles meciéndose en el viento. Al llegar al campamento, nos reunimos con el resto del equipo. El comandante nos instó a que mantuviéramos la calma y pudiéramos organizar una estrategia. La misión había tomado un giro inesperado y ahora estábamos en una situación peligrosa. «Necesitamos recopilar más información sobre ellos», dijo el comandante. «No podemos dejar que esto quede sin respuesta». La idea de regresar a la zona me llenaba de miedo, pero sabía que era nuestra responsabilidad. Esa noche, mientras nos preparábamos, un sentimiento de desasosiego se apoderó de mí. No podía dejar de pensar en lo que habíamos visto y en las advertencias del anciano del pueblo. Decidimos dividirnos en dos grupos. Un grupo se quedaría en el campamento para establecer un perímetro de seguridad, mientras que el otro grupo, que incluía al comandante y a mí, regresaría a Claro para investigar más a fondo.
Con cada paso que dábamos hacia el lugar, la tensión aumentaba. Al llegar, la escena era aún más inquietante. El altar estaba intacto y las velas aún ardían, iluminando el área con una luz tenue y temblorosa. La niebla se había espesado y los árboles parecían cerrarse a nuestro alrededor. Comenzamos a investigar el lugar buscando cualquier indicio que pudiera ayudarnos a entender qué estaba pasando. En el altar encontramos un libro desgastado cubierto de tierra y cenizas. Al abrirlo, descubrí que contenía rituales y símbolos extraños, junto con descripciones de ofrendas y algunos sacrificios. Esto es más serio de lo que pensábamos, dije, sintiendo una punzada de inquietud. De repente un grito resonó en la distancia, seguido de un silencio inquietante. Nos miramos entre nosotros y el sudor comenzó a caer por mi frente. No sabíamos si ellos estaban cerca o si algo más estaba ocurriendo. El comandante decidió que debíamos retornar al campamento y compartir lo que habíamos encontrado. Mientras nos movíamos, la niebla pareció cobrar vida y los sonidos de la sierra se volvieron cada vez más extraños. Era como si la misma estuviera intentando comunicarse con nosotros, pero no podía comprender su mensaje. Al llegar al campamento, encontramos a los demás reunidos, con expresiones de preocupación en sus rostros. Habían escuchado ruidos extraños durante la noche y había un sentimiento de que algo estaba muy mal. No podemos quedarnos aquí, dijo uno de mis compañeros. Debemos salir de esta zona. El comandante asintió, pero antes de que pudiera tomar una decisión, un grupo de cultistas apareció entre los árboles. Estaban más cerca de lo que habíamos imaginado, y sus miradas eran penetrantes. Habían venido a buscar lo que consideraban su territorio. No se muevan, susurró el comandante. Mantengan la calma. Los cultistas comenzaron a rodearnos, sus rostros ocultos bajo las capuchas. En sus manos llevaban objetos, y el aire se llenó de un olor extraño. Era como si estuvieran invocando algo que no debía ser despertado. ¿Qué quieren?, gritó uno de mis compañeros. Un cultista dio un paso adelante y su voz resonó en el aire. Han invadido nuestro espacio sagrado. No hay lugar para ustedes aquí. La tensión aumentó y sabía que no podíamos quedarnos quietos. El comandante hizo una señal para que nos preparáramos para el combate. No había vuelta atrás. La situación se tornó caótica. Intentamos defendernos, pero los cultistas eran rápidos y ágiles. Esa batalla se desató y el sonido de los disparos resonaba en la tierra. La niebla se llenó de gritos y la confusión reinó mientras tratábamos de mantenernos unidos. En medio del caos sentí que algo me agarraba del brazo. Era una de las figuras encapuchadas, y en su mano sostenía un objeto afilado. Luché para liberarme, pero su agarre era fuerte, y en un instante sentí el frío del acero en mi piel. ¡No!, grité tratando de zafarme. El comandante se lanzó hacia mí, pero el caos era abrumador. Las sombras se movían a nuestro alrededor y el terror se apoderaba de mí. Esa batalla continuó y la sierra parecía vibrar con la misma energía de lo que estaba sucediendo. Finalmente logramos escapar del círculo de ellos, con el corazón latiendo con fuerza. Corrimos hacia el bosque tratando de encontrar una salida. Al llegar a un claro nos detuvimos para recuperar el aliento. Habíamos perdido a alguno de nuestros hombres y la sensación de derrota era palpable. La brujería que habíamos buscado había cobrado un precio alto y la sierra había reclamado lo que consideraba suyo. Mientras nos retirábamos ese día, sabía que nunca podría olvidar lo que habíamos enfrentado. Esa experiencia nos dejó marcados de manera irreversibles, y el horror de aquella noche permanece con nosotros aún hoy en día.
Aquel día en la selva de Chiapas, la humedad se adhirió a mí como una segunda piel mientras avanzábamos en silencio. Cada paso medido, cada sonido evitado con maestría. Era una noche oscura, solo marcada por el brillo tenue de una luna cubierta por nubes dispersas. Aquel lugar en el que nos encontrábamos, un sector olvidado por el mundo, llevaba el peso de 1000 secretos, y en ese instante parecía ser un refugio para lo desconocido. Mi unidad, un grupo de hombres endurecidos por la experiencia, estaba allí para una misión de rescate. Habían capturado un par de periodistas en una zona controlada por un grupo paramilitar. La información había llegado a nosotros en fragmentos, como cuchillos lanzados al aire, y aunque lo habitual era la adrenalina que nos mantenía en alerta, aquella vez había un aire de inquietud que nos envolvía. A medida que nos adentrábamos, la selva parecía cobrar vida de una manera extraña. Los sonidos familiares de la fauna nocturna habían cesado. Lo que debería haber sido un canto de grillos y el murmullo de hojas se trastocó en un silencio perturbador. Recorrí los rostros de mis compañeros. Todos estaban en la misma sintonía, una tensión palpable que se intensificaba a cada paso. Fue entonces cuando sucedió. Un grito desgarrador resonó entre los árboles, un sonido que no podía pertenecer a un ser humano. Era una mezcla de dolor y terror, como si la misma tierra estuviera lamentando la situación de aquellos hombres capturados. Ni siquiera me di cuenta de que había dejado de moverme hasta que uno de mis hombres, el sargento López, se giró hacia mí con los ojos desorbitados. «¿Lo has oído?», susurró con su voz apenas un eco tembloroso. Lo había oído, y ese solo hecho me llenó de una inquietud que nunca antes había sentido en una misión. No eran los gritos de los cautivos los que resonaban, era algo más, algo que jamás había imaginado experimentar. En el fondo de mi ser, una profunda sensación de que no estábamos solos en aquella selva comenzó a tomar forma. Caminamos más allá, los corazones latiendo al unísono en un compás desesperado. Sabíamos que estábamos cerca. Los gritos ahora se habían desvanecido, reemplazados por un lamento temporal que atravesaba nuestros huesos. Con cada paso, la selva parecía cerrarse a nuestro alrededor, como si las sombras se alargaran frías y hambrientas. Finalmente llegamos a un pequeño claro. Una vieja cabaña de aspecto inquietante se erguía. Sus maderas desgastadas y cubiertas de hiedra parecían gritar historias de dolor y sufrimiento. De pronto lo vi. Una figura etérea se alzaba cerca de la puerta entreabierta. No era un hombre ni una mujer, era algo intermedio, un espectro de lo que había sido. Sus ojos vacíos reflejaban el terror de 1000 almas en pena. La miré incapaz de moverme. «¿Qué demonios es eso?», preguntó Rodríguez con su voz ahora un susurro espantado. Nadie respondió. Fue en ese momento que todo estalló en un caos. Un grito más resonó y esta vez desde la cabaña. Mis instintos de combate emergieron, y aunque mi mente decía que debíamos salir de allí, el deber me empujaba a avanzar. Entré en la cabaña. El aire denso y pesado me golpeó como una ola. Dentro los periodistas estaban atados, cercanos a perder la razón. «¡Sálvenos!», gritó uno de ellos, mientras se debatía en su atadura. Pero los ojos del otro, el que miraba hacia el fondo de la habitación, se aferraban a algo invisible y aterrador. Me giré y volví a ver aquella figura, la misma que había estado en la puerta, ahora más presente. Se estaba acercando, y un frío glacial se apoderó de mí, mientras el tiempo se detenía. En un breve parpadeo el caos se desató. Los hombres de la unidad comenzaron a entrar, y en medio de gritos y disparos la figura se desvaneció, dejando solo la sensación de un vacío. Esa vez logramos liberar a los periodistas, pero la atmósfera se había vuelto irrespirable. Todo sucedió rápido.
Una explosión lejana. La unidad organizada perdió su forma y la selva pareció cobrar vida por sí sola, como si estuviera peleando contra nosotros. Al final logramos evacuar, pero la figura me siguió mientras avanzábamos bajo la cobertura de árboles. No solo era una misión de rescate, había algo más allá de lo físico que nos acechaba, algo que nos había observado y que ahora jamás podría soltarme. Era una tarde calurosa en Ciudad Juárez, Chihuahua, cuando nuestro equipo de fuerzas especiales recibió la orden de realizar una operación encubierta. El caos en la ciudad había aumentado drásticamente y había informes de que un grupo de criminales estaba utilizando un viejo edificio abandonado como punto de distribución. La misión parecía sencilla: infiltrarnos, recopilar información y, si era posible, desmantelar la operación misma. El ambiente en la ciudad era tenso. Las calles estaban llenas de vida, pero había un aire de desconfianza que flotaba entre los ciudadanos. La gente miraba con cautela, como si cada rostro pudiera esconder una historia oscura. Mientras nos preparábamos, noté que uno de mis compañeros, el teniente Vargas, parecía inquieto. «Algo no me gusta de este lugar», murmuró. Intenté tranquilizarlo. Éramos soldados entrenados, acostumbrados a enfrentar cualquier situación. Al caer la noche, nos acercamos al edificio. Era una estructura de concreto desgastado, con ventanas rotas y grafitis en las paredes. La oscuridad envolvía el lugar, y la única luz que teníamos era la de nuestras linternas. Entramos en silencio, con cada uno de nosotros en alerta máxima. La sensación de estar siendo observados era tangible, pero no había tiempo para dudar. Mientras explorábamos, encontramos signos de actividad recientes: cajas de productos, armas y un par de hombres que parecían estar organizando el lugar. Decidimos esperar y observar, recopilando información sobre sus movimientos. Sin embargo, a medida que pasaban los minutos, el ambiente se tornaba más pesado. Los murmullos entre los hombres se convirtieron en risas nerviosas y sentí que algo se movía entre las sombras. Fue entonces cuando escuchamos un grito desgarrador, proveniente del piso superior. Nos miramos entre nosotros y el sargento Martínez decidió que debíamos investigar. Subimos las escaleras con cautela, el sonido del grito resonando en nuestras cabezas. Cuando llegamos al segundo piso, encontramos una habitación oscura y el aire estaba impregnado de un olor rancio. En el centro de la habitación había una figura encadenada. Era un hombre, visiblemente con heridas, que nos miró con ojos llenos de desesperación. «Ayúdenme», suplicó, pero antes de que pudiéramos acercarnos, una risa escalofriante llenó el aire. De repente las luces parpadearon y el ambiente se volvió casi irreal. Una sombra apareció en la esquina de la habitación. Era una figura oscura, con contornos difusos que se movían como si tuviera vida propia. A medida que se acercaba, la temperatura en la habitación descendía abruptamente. La figura parecía alimentarse del miedo, y el hombre encadenado gritaba de terror. «¡No, ella no!», exclamó. Nosotros nos quedamos paralizados, atrapados en el horror de la situación. La figura se detuvo frente a nosotros, y en un instante comprendí que no era solo un fantasma. La risa se transformó en un lamento desgarrador que resonó en nuestros oídos. De repente el sargento Martínez, que había estado más cerca de la figura, cayó al suelo gritando: no puedo soportarlo». Su voz se perdió entre el clamor de la figura y su cuerpo se comenzó a convulsionar. En un acto de reflejo, intentamos ayudarlo, pero la sombra parecía estar absorbiendo su energía, llevándolo a un estado de desesperación. El tiempo se detuvo
Sabía que debíamos actuar, pero el miedo nos mantenía paralizados. Finalmente, el teniente Vargas tomó la iniciativa. «Retirémonos ahora», gritó, y comenzamos a retroceder, arrastrando a Martínez con nosotros. La sombra intentó seguirnos, pero al cruzar la puerta, pareció desvanecerse, como si el umbral fuera una barrera entre dos mundos. Logramos salir del edificio, pero el aire fresco de la noche no trajo alivio. El grito del hombre encadenado resonaba en nuestras mentes, y la imagen de la sombra seguía persiguiéndonos. Al llegar a un lugar seguro intentamos procesar lo que había sucedido. Martínez estaba en un estado catatónico, incapaz de hablar. Había visto algo que iba más allá de nuestra comprensión. Días después, la misión se volvió un ciclo de pesadillas y recuerdos perturbadores. La figura oscura se había convertido en una constante en nuestras vidas. Cada vez que cerraba los ojos, podía ver ese rostro distorsionado, sus ojos vacíos mirándome desde la oscuridad. El caos en Ciudad Juárez no solo era física, había una carga emocional y nosotros fuimos víctimas de ello. El equipo decidió regresar al edificio, pero esta vez no para realizar una misión. Queríamos entender lo que habíamos encontrado. Sin embargo, al llegar, el lugar estaba completamente desierto. No había señales de vida, y la sensación de ser observado se había intensificado. Era como si el edificio mismo hubiera absorbido nuestras experiencias y se hubiera convertido en un santuario de lo desconocido. Esa noche, mientras estábamos en el campamento, el teniente Vargas se acercó a mí. No podemos olvidar lo que vimos. No es solo el caos, hay algo más en esta ciudad, algo que no podemos ver, pero que está siempre presente. Lo asentí sabiendo que tenía razón. Las semanas pasaron y la misión se convirtió en un eco lejano. Sin embargo, al investigar en la ciudad, nos enteramos que en ese edificio hacían rituales de brujería y en algunas ocasiones pactos con el diablo. Creemos que la misma carga energética de la ciudad hicieron que un demonio tuviera vida. Al menos eso es lo que creemos, en base a lo que vivimos esa vez. Recuerdo esa noche. Era una de esas misiones que, aunque se planean al detalle, tienen un aire de incertidumbre, como si el destino estuviera en juego. Habíamos recibido informes de movimientos sospechosos en una región remota, un sitio donde las leyendas hablaban de desapariciones y sucesos extraños. A pesar de ser un soldado de élite, con años de experiencia, no podía evitar sentir un escalofrío recorrer mi espalda. El equipo estaba compuesto por 5 hombres, todos entrenados en diversas disciplinas, desde el combate cuerpo a cuerpo hasta la inteligencia táctica. Nos movíamos en silencio, cada uno en su lugar, concentrados y atentos a cualquier ruido. La luna apenas iluminaba el camino, y la única compañía que teníamos eran los ecos de la naturaleza. Sin embargo, algo no estaba bien. Había una tensión en el ambiente que no podía ignorar. A medida que avanzábamos, comenzamos a escuchar susurros. Eran apenas audibles, como si alguien estuviera hablando en un idioma desconocido. Intentamos ignorarlos, atribuyéndolos a la mente que juega trucos en situaciones de estrés. Pero a medida que nos adentrábamos más en el bosque, los susurros se tornaron más claros, más insistentes. Uno de mis compañeros, el sargento Ramos, comenzó a sudar y su rostro se tornó pálido. ¿Escuchan eso?, preguntó con su voz temblorosa. Fue entonces cuando decidimos detenernos por un momento. Formamos un círculo y tratamos de calmar la situación. No obstante, el ambiente se volvió pesado, como si una fuerza invisible estuviera presionando sobre nosotros. Todos podíamos sentirlo, un escalofrío que recorría nuestras espinas dorsales. Decidí que era mejor continuar, así que comenzamos a movernos de nuevo.
Al poco tiempo llegamos a un claro que no estaba en el mapa, un lugar que parecía olvidado por el tiempo. En el centro había una antigua construcción en ruinas, lo que parecía ser una capilla, cubierta de musgo y maleza. Nos acercamos con cautela. La tensión se podía sentir y los susurros se intensificaban. Era como si el lugar mismo estuviera vivo observándonos. Mientras explorábamos, encontramos objetos extraños, huesos, amuletos y símbolos que no podíamos identificar. La sensación de ser observado se volvió abrumadora. Uno de los hombres, el cabo Salazar, decidió entrar en la capilla. «Voy a ver qué hay adentro», dijo, y desapareció tras la puerta de madera desgastada. Los minutos pasaron y la inquietud crecía entre nosotros. De repente un grito desgarrador resonó desde adentro. Sin pensar corrí hacia la entrada. Lo que encontramos nos heló la sangre. Salazar estaba en el suelo, temblando, mirándonos con ojos desorbitados. No vayan adentro», logró decir entre hípidos. «Vi algo que no debería estar aquí». Lo ayudamos a levantarse, y mientras retrocedíamos, escuché un fuerte golpe, como si algo hubiera caído dentro de la capilla. Sin dudarlo, decidimos salir del lugar. Sin embargo, al dar la vuelta, nos encontramos con una figura oscura, una sombra que parecía absorber la luz a su alrededor. Estaba en la entrada, bloqueando nuestro camino. El pánico se apoderó de nosotros y en un acto de reflejo comenzamos a retroceder. Sin embargo, la sombra avanzaba lentamente y los susurros se transformaron en gritos ensordecedores que reverberaron en nuestras cabezas. Era como si el lugar estuviera reclamando nuestras almas. Logramos salir corriendo del claro, pero la sensación de ser perseguidos persistía. Regresamos al campamento, pero la experiencia dejó marcas indelebles en nuestras mentes. Durante las semanas siguientes, varios de nosotros comenzamos a tener pesadillas, visiones de esa sombra, de los gritos. Nadie quería hablar de lo sucedido, pero la tensión estaba ahí. El sargento Ramos, el más afectado, comenzó a distanciarse del grupo. Una noche desapareció sin dejar rastro. Buscamos por días, pero no había señales de él. La misión, que debería haber sido un simple operativo, se transformó en una búsqueda desesperada, y los ecos de aquella noche nos acompañaron siempre. Años después, aún no puedo olvidar aquella experiencia. La sombra, los susurros, la sensación de ser observados, se han convertido en parte de mí. Los hombres que estuvieron conmigo, algunos siguen en la fuerza, otros han abandonado el servicio, pero todos compartimos el mismo secreto. Una experiencia que desafía la lógica y que nos recuerda que hay cosas en este mundo que definitivamente no vamos a entender y que no vamos a poder controlar. Llevo varios años formando parte del equipo de los Gafes. Quiero contarle lo que sucedió una noche oscura y tormentosa. Esa vez nos preparábamos para una misión, donde se rumoreaba que un grupo delictivo se encontraba exactamente en un antiguo sanatorio abandonado, un lugar cuya historia estaba marcada por el sufrimiento y el abandono. Esa noche, al llegar, el ambiente era inquietante. La niebla cubría el terreno y el sonido de la lluvia golpeando el suelo resonaba como un triste lamento. El sanatorio, construido a principios del siglo XX, había sido un refugio para pacientes con enfermedades mentales, aunque las prácticas allí eran brutales y a menudo inhumanas. Se decía que muchos de ellos nunca salieron y que sus almas aún vagaban por los pasillos. Con un nudo en el estómago, nos adentramos en el edificio, armados con nuestro equipo por cualquier cosa. El interior era sombrío y desolado. Las paredes, cubiertas de moho y grafitis, parecían contar historias de desesperación. A medida que avanzábamos, el aire se volvía cada vez más frío y una sensación de opresión se hacía presente.
Sin embargo, no había sonidos, solo el eco de nuestros pasos en el silencio abrumador de ese mismo lugar. De repente, una puerta se cerró de golpe. Esto pasó en el extremo del pasillo. Nos detuvimos en seco, mirándonos entre nosotros, preguntándonos si habíamos sido víctimas de una corriente de aire o si algo más estaba en juego. Decidimos investigar acercándonos al origen del ruido. Al abrir la puerta nos encontramos en una sala que parecía haber sido un antiguo cuarto de tratamiento. En el centro de la habitación había un viejo camastro cubierto de polvo, y a su lado encontramos un diario desgastado cuyas páginas estaban llenas de escritos ilegibles, garabatos de pacientes que habían pasado por allí. La atmósfera se tornó más pesada a medida que leíamos, y una sensación de incomodidad se apoderó de nosotros. Fue entonces cuando comenzó lo inexplicable. Las luces de nuestras linternas parpadearon, y por un instante todo quedó a oscuras. Cuando la luz regresó notamos que la temperatura había caído drásticamente. La sensación de ser observado se hacía más intensa, como si algo nos estuviera acechando desde las sombras. A medida que intentábamos mantener la calma, los ruidos comenzaron a aumentar. Un leve susurro de pasos, una puerta que se golpeaba a lo lejos. El pánico comenzó a invadir a algunos miembros del equipo. Juan, uno de los más valientes, sugirió que nos dividiéramos para cubrir más terreno y que si había algún grupo, lo pudiéramos identificar rápidamente. Aunque dudé, accedí, pensando que quizás podríamos capturarlos si es que estaban allí. Así que mientras algunos se dirigían a la planta superior, yo y otros 2 compañeros nos quedamos en el primer piso. Mientras investigábamos, el aire se volvía cada vez más denso. De repente escuchamos un fuerte golpe proveniente del pasillo. Nos miramos paralizados por el miedo. Sin pensarlo, tomamos nuestras armas y caminamos hacia la fuente del sonido. Al llegar encontramos una puerta entreabierta que antes estaba cerrada. Sin saber qué esperar, entramos. La habitación era oscura y el olor a humedad era abrumador. En el centro un viejo espejo estaba cubierto de polvo. Nos acercamos y justo cuando uno de nosotros estaba a punto de limpiarlo, un estallido de viento helado recorrió la sala, haciendo que nuestras linternas parpadearan nuevamente. El reflejo en el espejo se distorsionó y por un breve instante creímos ver una figura oscura detrás de nosotros. Grité y nos dimos la vuelta, pero no había nadie. La adrenalina corría por nuestras venas, mientras intentábamos racionalizar lo que había sucedido. Decidimos salir rápidamente de esa habitación, sintiendo que el tiempo apremiaba. Sin embargo, al volver al pasillo, nos dimos cuenta de que el ambiente había cambiado drásticamente. La atmósfera que antes era solo inquietante, ahora se sentía hostil. Continuamos con nuestro recorrido, pero cada paso se volvía más difícil. Las sombras parecían moverse, y el eco de nuestros propios pasos resonaba como un eco lejano, sin olvidar que podría haber personas también armadas y dispuestas a atacarnos. Fue en ese momento cuando Juan, que se había separado un poco del grupo, comenzó a gritar. Al voltear lo encontramos en el suelo temblando. «No puedo respirar», dijo entre jadeos, mientras se llevaba la mano al pecho. Nos apresuramos a su lado tratando de calmarlo y viendo si no estaba herido. La presión en el aire era abrumadora y sentí que algo nos estaba atacando. Fue entonces cuando decidí que debíamos abandonar el sanatorio, porque claramente lo que nos estaba atacando no era algo de este plano terrenal. Sin perder el tiempo ayudamos a Juan a levantarse y comenzamos a correr hacia la salida. Al día de hoy sigo pensando en ese suceso. Realmente yo quedé traumado por varios meses. Sin embargo, hoy que se los estoy contando, me siento como si fuera un proceso de sanación, algo que estoy dejando atrás. La noche estaba oscura.
como si el cielo mismo intentara ocultar lo que estaba a punto de suceder. El aire era denso, impregnado de la tensión que precede en una operación. Era mi primer misión con el grupo de operaciones especiales, conocido como los murciélagos, y la mezcla de adrenalina y nerviosismo me recorría el cuerpo. Sabía que no estaba aquí solo para hacer una demostración de valor, sino para enfrentar a un enemigo que se había vuelto cada vez más audaz y peligroso. Nos encontrábamos en un punto de reunión en un área rural, lejos del bullicio de la ciudad. Las órdenes eran claras. Debíamos infiltrarnos en un campamento, donde se sospechaba que un grupo estaba planificando un ataque coordinado. La información que habíamos obtenido era escasa, pero suficiente para saber que la amenaza era real y que nuestras vidas estaban en juego. Vestidos con camuflaje, con nuestras armas listas y el corazón latiendo al unísono, comenzamos a avanzar. La estrategia era simple: dividirnos en grupos pequeños y rodear el área. La comunicación por radio era esencial. Cada paso que daba en la oscuridad parecía resonar como un tambor en mi pecho. Sabía que el más mínimo error podría costarnos caro. A medida que nos acercábamos al campamento, el silencio se volvió ensordecedor. Solo podía escuchar el sonido de mi respiración y el crujir de las hojas bajo mis botas. De repente, un murmullo distante rompió la calma. Era el sonido de voces, risas y el inconfundible tintineo de botellas. La adrenalina se disparó en mi sistema. Sabía que estábamos cerca. Nos reunimos en una posición de cobertura y desde allí observamos el campamento. Un par de fogatas iluminaban la escena, revelando varios hombres armados que se movían con confianza. No podía evitar sentir una mezcla de desprecio y miedo. Eran hombres que habían elegido un mal camino, y ahora estábamos a punto de confrontarlos. Recuerden, silencio absoluto. Nos movemos en cuanto den la orden, susurró nuestro líder. La tensión era palpable, mientras esperábamos el momento adecuado. Finalmente llegó la señal. Con movimientos precisos nos dispersamos, cada uno tomando su posición. El primer disparo sonó como un trueno en la noche. Un compañero había sido avistado. La sorpresa inicial nos dio una ventaja, pero rápidamente se convirtió en un caos. Los hombres estaban comenzando a disparar, y el campamento se transformó en un campo de lucha. La luz de las fogatas iluminaba la escena, reflejando el terror y el caos que se desataba. La estrategia de nuestros compañeros los murciélagos siempre había sido la de moverse rápido y con precisión. Cada paso, avanzábamos hacia el campamento, respondiendo al fuego enemigo. El sonido de las balas silbando a nuestro alrededor era ensordecedor, pero la formación que habíamos entrenado durante meses se mantuvo firme. Cada uno de nosotros sabía lo que tenía que hacer. Logré llegar a la posición elevada desde donde podía ver todo el campamento. La situación era caótica. Hombres armados corrían de un lado a otro, algunos tratando de escapar, otros aferrándose a sus armas. A lo lejos vi a uno de mis compañeros cubrir a otro que había caído. Instintivamente apreté el gatillo y un hombre cayó al suelo, pero no tuve tiempo de pensar en lo que había hecho. La misión seguía. Una vez dentro del campamento, el enfrentamiento se intensificó. Gritos y disparos resonaban en mis oídos. El miedo se mezclaba con la adrenalina, y sabía que no podía permitir que me dominara. Cada enemigo que caía era un paso más hacia la seguridad de nuestra misión. Sin embargo, en el fondo de mi mente, sabía que cada vida que se perdía era un recordatorio del precio que estábamos pagando. La batalla se prolongó, y el olor a pólvora y líquido vital se mezclaba en el aire. Sabíamos que no solo estábamos luchando contra criminales, sino contra un sistema que había corrompido a muchos, y en ese momento sentí una profunda tristeza. Finalmente, logramos asegurar el campamento. Los pocos hombres que quedaban fueron capturados, pero la victoria tuvo un sabor amargo.
Mientras revisábamos el lugar encontramos evidencia de lo que había sido una vida cotidiana para esos hombres. Fotos de familias, objetos personales. Era un recordatorio de que detrás de cada de estas personas había una historia, una vida que en algún momento había tomado un giro oscuro. En los días que siguieron reflexioné sobre lo que había sucedido. Esa noche no solo había sido una confrontación, había sido un encuentro con la realidad de nuestra lucha. Los murciélagos no éramos solo soldados, éramos hombres y mujeres que a pesar del terror, seguíamos adelante con la esperanza de que algún día la justicia pudiera prevalecer. Pero en el fondo, sabía que esta batalla no se ganaría con balas, sino con el cambio que necesitaba llegar a las raíces de esta sociedad rota, donde el terror se vive día con día. La brisa fría de la mañana en Culiacán, Sinaloa, traía consigo el aroma de la tierra mojada. Habíamos llegado a esta ciudad por un operativo de inteligencia que prometía desmantelar una de las redes más peligrosas de grupos delictivos en el país. Era un lugar donde los límites entre la vida y la muerte parecían difusos y en donde el miedo se palpaba en el aire. Mi escuadrón, parte de las fuerzas especiales, había sido desplegado con la misión de capturar a un líder criminal conocido por su brutalidad y también por su habilidad para evadir a las autoridades. Las primeras horas en la ciudad fueron un torbellino de información y estrategia. Nos reunimos en un hotel abandonado que se había convertido en nuestro centro de operaciones. Las paredes estaban desgastadas y la luz apenas entraba por las ventanas rotas. A medida que revisábamos el plan, la tensión en el ambiente era palpable. Sabíamos que cualquier error podría costarnos la vida. Esa tarde nos infiltramos en un barrio conocido por su caos. Las calles estaban llenas de gente, pero había una sensación de desconfianza que se cercenía sobre nosotros. Cada mirada que recibíamos parecía evaluar no solo nuestra presencia, sino también nuestras intenciones. Con el respaldo de inteligencia local, nos dirigimos a un pequeño taller mecánico que servía como fachada para una operación de tráfico de sustancias. La información que teníamos indicaba que el líder se encontraba allí. Al llegar, el corazón me latía con fuerza. La adrenalina corría por mis venas mientras nos estábamos acercando, listos para actuar. El sargento dio la señal y entramos. Dentro, el ambiente era tenso. Los hombres que trabajaban en el taller se dieron cuenta de nuestra presencia y en un instante la situación estalló en un caos de gritos y disparos. La balacera comenzó de inmediato y la confusión se apoderó del lugar. Me encontré cara a cara con uno de los hombres del líder. Era un tipo corpulento con una mirada fría y decidida. Sin pensarlo disparé y el sonido resonó en mis oídos. La situación empeoró y en medio del tiroteo los gritos se mezclaban con el ruido de las balas. Mis compañeros y yo nos movíamos con rapidez, tratando de asegurar la zona. En medio del enfrentamiento logré localizar al líder. Estaba en el fondo del taller intentando escapar. Con un grito lo perseguí. En un instante me vi en un callejón oscuro, el sudor perlándome la frente mientras corría tras de él. Mi mente estaba concentrada y la única idea que tenía era detenerlo. Finalmente lo alcancé y lo inmovilicé contra la pared. Sus ojos reflejaban el terror y la rabia de un hombre acorralado. «Tú no sabes con quién te estás metiendo», gritó, pero no le respondí. Sabía que era un criminal que había arruinado muchas vidas y no iba a dejar que escapara. Mientras aguardábamos, el líder comenzó a hablar, intentando negociar su libertad. Me ofreció dinero, poder, incluso protección, pero mi respuesta fue clara.
No había trato. Finalmente la policía llegó y logró contener la situación. Con el líder bajo arresto, la sensación de alivio fue abrumadora, pero la carga emocional permanecía. Habíamos cumplido con nuestra misión, pero el eco de las balas y los gritos del caos es algo que nos persigue al día de hoy. Culiacán es un lugar complicado, donde la lucha contra el crimen nunca parece tener fin. Esa noche de regreso a la base, yo reflexioné sobre lo ocurrido. La selva del caos no es solo un paisaje físico, sino un estado mental que tenemos que sobrellevar día a día. Y el terror que vivimos ahí, bueno, ¿qué les puedo decir? Es algo bastante latente. Tengo 38 años de edad y soy un gafe. Me uní a las filas del ejército a los 20 años. En estos 18 años de servicio he participado en diversas operaciones de alto riesgo, algunas de las cuales me han dejado marcado de por vida. Una de estas misiones tuvo lugar en el estado de Oaxaca, durante el sexenio de Peña Nieto. En aquel entonces se había declarado la lucha contra el crimen organizado, dedicado al narco, y nuestro escuadrón de fuerzas especiales había sido asignado a una operación de reconocimiento para detectar laboratorios clandestinos en la zona serrana del estado. Recuerdo que días antes de la operación nos encuartelaron en una base militar cercana a la región, donde se llevaría a cabo esta misión. Ahí tuvimos una reunión con los oficiales a cargo, quienes nos proporcionaron información detallada sobre los objetivos y el plan de acción. Durante esa reunión, noté que uno de mis compañeros, a quien llamaré Ernesto, se veía particularmente inquieto. Ernesto era conocido por ser uno de los más aguerridos y caóticos a la hora de enfrentarse al enemigo, pero en esa ocasión parecía tener un mal presentimiento. Me acerqué a él y le pregunté que qué le ocurría. Ernesto me confesó que tenía un extraño presentimiento sobre esta misión, como si algo no estuviera bien con la información que nos habían proporcionado. Esto me sorprendió, pues Ernesto era uno de los que nunca cuestionaban las órdenes de los superiores, sin importar lo peligrosas que fueran. Antes de partir, Ernesto me pidió que en caso de que le pasara algo y yo sobreviviera, me encargara de cuidar de su familia, no solo en el aspecto económico, sino también de protegerlos de los muchos enemigos que tenía. Yo sentí un escalofrío al escuchar eso, pues era evidente que Ernesto temía por su vida. El día de la operación partimos antes del amanecer. Después de varias horas de viaje, llegamos a un pequeño pueblo en las afueras de Oaxaca, donde hicimos una parada para repostar y comer algo. Fue entonces cuando sucedió algo que marcaría el rumbo de esta misión. Mientras comprábamos unos tamales en el puesto callejero, una mujer mayor se acercó a nosotros y nos detuvo. Nos dijo que había estado observándonos desde que llegamos al pueblo y que tenía un mal presentimiento sobre nuestra operación. La mujer nos advirtió que tuviéramos mucho cuidado, pues creía que algo terrible iba a ocurrir y que posiblemente alguno de nosotros no regresaría con vida. Ernesto reaccionó de manera agresiva ante las palabras de la anciana, mirándola con furia como si se sintiera amenazado por ella. Yo, en cambio, traté de ser más respetuoso y le agradecí su advertencia, aunque en ese momento no le di mayor importancia. Continuamos nuestro camino hacia la sierra oaxaqueña. Esa noche, mientras montábamos el campamento, Ernesto y yo fuimos asignados a la segunda guardia. Mientras vigilábamos, escuchamos unos extraños sonidos provenientes de la colina. Algo se estaba acercando a nuestra posición. Nos ocultamos entre unos arbustos y con la luz tenue de la luna logramos distinguir una figura extraña que se movía entre la espesa vegetación. Era una criatura que parecía ser mitad humana y mitad animal. Tenía pezuñas de cabra y cuernos en la cabeza, pero su torso y piernas eran claramente humanos.
Ernesto y yo nos quedamos paralizados sin saber cómo reaccionar. La criatura se adentró en la oscuridad de la noche y desapareció de nuestra vista. Fue entonces cuando decidimos informar a nuestro comandante sobre lo sucedido. Al principio el oficial no creyó nuestro relato y pensó que estábamos alucinando. Sin embargo, cuando insistimos en que lo que habíamos visto era real, accedió a ir a investigar personalmente. Nos dirigimos al lugar donde habíamos avistado a la extraña criatura, y efectivamente encontramos rastros de líquido vital y cenizas de una fogata apagada. El comandante, sorprendido, nos ordenó mantener el silencio sobre lo ocurrido y nos dijo que nos centráramos en nuestra misión principal, la detención y destrucción del laboratorio de sustancias. Continuamos con la operación y después de varias horas de búsqueda, logramos dar con el objetivo. Sin embargo, al llegar al lugar encontramos el laboratorio abandonado, con señales de que sus ocupantes habían huido recientemente. Mientras registrábamos el área, volvimos a escuchar esos extraños susurros que habíamos oído la noche anterior. Nos acercamos con cautela y, para nuestra sorpresa, nos encontramos con un grupo de personas realizando un ritual en medio de una cueva. Eran alrededor de una docena de individuos, vestidos con túnicas oscuras y rodeando una hoguera. Sus voces susurrantes parecían invocar a una entidad sobrenatural. Fue entonces cuando nuevamente vimos aparecer a la criatura mitad humana y mitad animal. Esta vez se lanzó directamente a las llamas, desapareciendo entre el humo y el fuego. Aterrados, retrocedimos lentamente y fuimos a informar a nuestro comandante. Sin embargo, él se negó a creer nuestro relato y nos ordenó mantener el silencio. Él nos dijo que ese tipo de asuntos era mejor dejarlos en manos de las autoridades correspondientes. Regresamos a la base militar con la sensación de haber sido testigos de algo que iba más allá de nuestra comprensión. Desde entonces, Ernesto y yo hemos guardado silencio sobre lo ocurrido, temerosos de que nadie nos crea o, peor aún, de que esas fuerzas sobrenaturales puedan tomar represalias en contra de nosotros. Esa experiencia me ha hecho cuestionar los límites de lo que consideramos normal, y me han hecho reflexionar sobre la existencia de energías o seres que van más allá de nuestro entendimiento. Sé que en el fondo algo siniestro se esconde en las sombras de la sierra oaxaqueña, aguardando el momento para volver a manifestarse. La selva era un océano de sombras, y en la penumbra, cada ruido podía ser el presagio de un peligro inminente. Habíamos sido enviados a una región marcada, donde la ley era solo un concepto distante. Mi escuadrón, parte de las fuerzas especiales, se preparaba para una operación en un laboratorio de sustancias, un objetivo crítico que prometía desestabilizar la red que operaba en la zona. Sabíamos que cada paso que dábamos podía ser el último, pero la misión era clara y el deber nos empujaba hacia adelante. Esa noche la humedad era casi palpable y el aire estaba cargado de un silencio inquietante. Nos movíamos en formación, cada uno de nosotros en modo de alerta. La selva parecía estar viva, con sonidos de insectos y el crujir de hojas que nos rodeaban. Al llegar a un claro, el sonido de risas y música nos detuvo. Era un grupo de hombres reunidos alrededor de una fogata. Estaban bebiendo y celebrando. En sus rostros se reflejaba la satisfacción de un negocio próspero. Sabíamos que no solo eran traficantes, eran hombres dispuestos a defender su territorio, aun les costara la vida. Mi corazón latía con fuerza, la tensión era palpable. Observamos desde la distancia, sopesando nuestras operaciones. Era un momento crítico. Un mal movimiento podría desatar el caos. El sargento decidió que debíamos actuar. Daba la orden con voz firme, y en un instante, la noche se convirtió en el mismo infierno. Balas comenzaron a volar. La confusión reinaba mientras los hombres se dispersaban, algunos buscando refugio
otros enfrentándose a nosotros. La fogata iluminaba la escena, proyectando sombras que danzaban frenéticamente. Yo me encontré persiguiendo a uno de ellos, un hombre robusto que corría con el miedo en sus ojos. Logré atraparlo y con un movimiento rápido lo llevé al suelo mientras la adrenalina corría por mis venas. Le gritaba que dónde estaba ese laboratorio. Le exigía que me lo dijera mientras lo sostenía con fuerza. Su mirada estaba llena de pánico y en su voz temblorosa podía escuchar la desesperación. No quería hablar. La selva estaba llena de ecos de gritos y disparos, y en medio de todo la brutalidad de nuestra acción se hacía evidente. Sabía que estábamos en lado de la ley, pero el caos que se desataba sobre nosotros era una carga pesada que no podía ignorarse. Mientras interrogaba al hombre sentí que me miraba no solo con miedo, sino también con una especie de resignación. Era un hombre como cualquier otro, atrapado en un mundo del que no podía escapar. Finalmente comenzó a hablar, revelando información que nos llevó al laboratorio, pero en ese momento, el grito desgarrador de uno de mis compañeros resonó en toda la selva. Una bala había encontrado su objetivo, y la realidad de que la muerte podía llegar en cualquier momento se hizo palpable. El enfrentamiento continuó, y a medida que avanzábamos hacia el laboratorio, el caos alcanzaba su clímax. El olor a pólvora y el sonido de balas eran ensordecedores. Logramos llegar al laboratorio, donde encontramos un espacio lleno de equipos y también de productos químicos. Habíamos cumplido con nuestra misión, pero el precio había sido alto. La imagen de mi compañero herido quedó grabada en mi mente, y aunque logramos controlar la situación, la sensación de pérdida nos seguía como una sombra. Al regresar, el peso de la misión recaía sobre nosotros. Habíamos desmantelado una red, pero la selva había cobrado su tributo. El caos que habíamos presenciado y causado no se desvanecería fácilmente. En la soledad de la noche, mientras trataba de dormir, las imágenes de la operación se repetían en mi mente. La línea entre el deber y la humanidad se había difuminado, y la realidad de lo que significaba ser parte de las fuerzas especiales se hacía cada vez más clara. Esa lucha no fue solo un combate contra el crimen, sino una lucha constante con el terror que vivimos día con día, enfrentando a nuestros propios demonios. Era una noche oscura y silenciosa, el tipo de noche en la que el aire se siente pesado y cada sonido parece amplificarse. Habíamos recibido un informe sobre un campamento de un cartel en una zona montañosa del estado de Guerrero. Como parte de las fuerzas especiales, éramos los encargados de llevar a cabo la operación. Habíamos estado entrenando para esto durante meses, y aunque la adrenalina corría por nuestras venas, la realidad de la misión comenzaba a pesar en mis hombros. Llegamos al punto de inserción en la madrugada, justo cuando el sol comenzaba a insinuarse en el horizonte. El equipo se movía con precisión, cada uno de nosotros consciente de su papel. Con el sigilo de un gato, nos desplazamos hacia el campamento, utilizando la vegetación densa como cobertura. La tensión era palpable. El silencio del bosque solo era interrumpido por el crujir de las hojas, iban bajo nuestros pies, y el susurro del viento. Al llegar a una posición elevada, observamos el campamento. Las carpas estaban iluminadas por las luces tenues de los generadores. Podíamos ver a los hombres, armados y en guardia. Había una mezcla de nerviosismo y determinación en el aire. Sabíamos que cualquier error podría costarnos la vida, no solo a nosotros, sino también a los civiles que pudieran estar en la zona. La orden llegó por radio. En posición, inicia la operación. Con un movimiento sincronizado, nos deslizamos hacia el campamento. La primera explosión fue ensordecedora. Un explosivo controlado que voló una de las carpas. El caos se desató en un instante. Los hombres comenzaron a gritar y a disparar,
iluminando la noche con destellos de balas. Mi corazón latía con fuerza mientras corría hacia el objetivo, disparando todo lo que se movía. Estábamos en medio de un tiroteo. La adrenalina nos impulsaba, pero también comenzaba a invadirnos una sensación de terror. En medio de la confusión vi a un compañero caer al suelo, el sonido del disparo resonando en mis oídos. No podía detenerme. Sabía que si lo hacía podría ser el siguiente. Sin embargo, una parte de mí quería regresar, ayudarlo, pero la misión era prioritaria. Mientras avanzábamos, me di cuenta de que el campamento no era solo un lugar de operaciones, era un refugio, un lugar para aquellos hombres. En un momento me topé con un hombre que no parecía ser un combatiente. Estaba asustado, tratando de esconderse detrás de unas cajas. No tenía un arma, solo miradas de desesperación. En un instante mi humanidad luchó contra mi entrenamiento. Debía disparar o debía dejarlo vivir. Esa decisión me atormentó, pero el sonido de las balas me sacó de mis pensamientos. En un movimiento automático seguí adelante. La operación continuó, pero la presión aumentaba. A cada paso que daba, sentía que el aire se volvía más denso y los gritos más lejanos. La noche, que al comienzo parecía ser nuestra aliada, se convirtió en un laberinto de sombras y ecos. En un momento de calma escuché un grito desgarrador que parecía salir de mi propia mente. Era el eco de mis pensamientos, cuestionando la moralidad de lo que estábamos haciendo. Era un juego de vida o muerte, pero ¿a qué costo? Luego el caos se intensificó. Un grupo de hombres armados se acercó rápidamente, disparando a ciegas. Mis compañeros y yo nos cubrimos detrás de un vehículo volcado. El sonido de las balas y las explosiones era ensordecedor, pero en medio de ese ruido sentí un profundo silencio en mi interior. Era como si el tiempo se hubiera detenido. Miré a mi alrededor y vi los rostros de mis compañeros, llenos de determinación pero también de miedo. Todos éramos conscientes de que esta podría ser nuestra última noche. Finalmente logramos tomar el control del campamento. Sin embargo, el precio fue alto. Perdimos a uno de nuestros hombres, un amigo que había estado a mi lado durante años. Su ausencia se sintió como un vacío en mi pecho. La operación había terminado, pero el eco de esa noche aterradora se quedó conmigo. La victoria sabía a cenizas, y las imágenes de lo que había sucedido se repetían en mi mente como una película de terror. Regresamos a la base en silencio, cada uno sumido en sus propios pensamientos. La confrontación no se libraba solo en el campo de batalla, se luchaba también en nuestras cabezas. ¿Qué significaba realmente ser un soldado? Ser un gafe, fuerzas especiales. La lealtad y el sacrificio son valores que llevamos en la piel, pero también nos enfrentamos a decisiones que pueden desdibujar la línea entre el bien y el mal. Los días pasaron y aunque la vida continuó, esa noche nunca se desvaneció de mi memoria. Aprendí que el verdadero terror no solo reside en el miedo físico, sino en el peso de las decisiones que tomamos y las vidas que se ven afectadas por ellas. En aquella época donde era miembro de las fuerzas especiales, estábamos acostumbrados a enfrentarnos a situaciones difíciles, pero hubo una ocasión donde todo era diferente. Hubo informes de un cartel que estaba operando en una zona rural, en una pequeña aldea donde el miedo se había apoderado de los habitantes. La misión era clara: desmantelar el campamento y arrestar a los líderes. Sin embargo, lo que no sabíamos era la magnitud del horror que nos esperaba. Ese día nos reunimos en la base, y tras recibir los últimos detalles de la operación, comenzamos a prepararnos. Las sombras de la tarde se alargaban mientras revisábamos nuestro equipo y discutíamos los planes. La incertidumbre estaba en el aire, una mezcla de adrenalina y temor. Sabíamos que no sería fácil, pero en ese momento la determinación de hacer lo correcto nos empujaba hacia adelante. Al llegar al lugar, la atmósfera era pesada.
La aldea estaba desierta, las puertas y ventanas cerradas, como si los habitantes supieran que el peligro estaba cerca. Con cautela nos movimos hacia el campamento, utilizando la oscuridad como nuestra aliada. La luna llena iluminaba el camino, pero también revelaba cada detalle del escenario que teníamos ante nosotros. Un grupo de hombres armados, confiados en su dominio sobre la zona. La operación comenzó con un asalto coordinado. Las explosiones resonaron en la noche y el caos en ese momento se desató. Al principio todo parecía ir según lo planeado. Sin embargo, pronto nos dimos cuenta de que la situación era mucho más compleja de lo que habíamos imaginado. Los hombres del cartel no eran solo criminales, eran guerreros entrenados dispuestos a luchar por su territorio. Mientras avanzábamos, escuché disparos cerca de mí. Miré a mi alrededor y vi a uno de mis compañeros caer al suelo, esto por un disparo en el hombro. La adrenalina en ese momento se disparó para mí, pero también la preocupación. Nos estábamos enfrentando a un enemigo decidido y bien armado. En ese momento la realidad de la misión se tornó aterradora. Cada paso que daba, cada decisión que tomaba, podía significar estar entre la vida y la muerte, no solo para mí, sino para todo mi equipo. En medio del tiroteo nos vimos obligados a replegarnos hacia una casa abandonada. El sonido de las balas y los gritos se mezclaban con el eco de mis pensamientos. Sabíamos que no había marcha atrás. Estábamos atrapados en una pesadilla de la que no podíamos despertar. La sensación de claustrofobia se apoderó de mí mientras intentábamos encontrar un plan. La presión aumentaba y el tiempo se desvanecía. Una vez dentro de la casa, nos dimos cuenta de que no estábamos solos. En una habitación oscura encontramos a varias personas atadas y vendadas. Eran civiles, víctimas del cartel que habíamos venido a desmantelar. El horror de la situación me golpeó con fuerza. Nos habíamos enfocado tanto en la misión que casi olvidábamos el costo humano que había detrás de todo esto. Las miradas de miedo y desesperación en sus rostros eran un recordatorio brutal de la realidad que enfrentábamos. La decisión fue rápida y clara. Teníamos que sacarlos de allí. Con un plan improvisado comenzamos a liberar a las víctimas, mientras manteníamos la guardia alta ante cualquier ataque. Cada segundo contaba, y el reloj parecía moverse más rápido. La tensión era palpable, mientras escuchábamos el sonido de pasos acercándose. Sabíamos que el enemigo estaba buscando a aquellos que habían osado interrumpir su dominio. Finalmente, logramos liberar a los civiles y nos dirigimos a la salida, pero en el camino el horror alcanzó su punto máximo. Un grupo de hombres del cartel nos sorprendió en la entrada de la casa. La confrontación fue inevitable. Las balas volaban en ambas direcciones y el sonido del metal chocando contra el concreto resonaba en mis oídos. El tiempo se detuvo y en medio de todo ese caos, todo lo que podía ver era el rostro de una madre aterrorizada, aferrada a su hijo. El instinto de sobrevivir tomó el control. Disparé a los hombres que se acercaban, pero en mi mente, el miedo y la culpa luchaban por salir. ¿Qué estábamos haciendo? ¿Era esto lo que se suponía que debíamos proteger? Las vidas que estaban en juego se sentían como un peso en mis hombros. El horror de la confrontación no era solo el sonido de las balas, era el sufrimiento de los inocentes atrapados en medio de todo. Logramos salir de la casa, pero la batalla no había terminado. A medida que retrocedíamos, la lucha se intensificaba. Esa noche se convirtió en un torbellino de disparos y gritos. Una vez más, vi a un compañero caer, y el grito de su nombre se quedó atrapado en mi garganta. La desesperación se apoderó de mí. La misión se había convertido en una lucha por la supervivencia. Finalmente logramos llegar a un lugar seguro, pero el costo fue alto. Habíamos perdido a hombres valientes y, más importante aún, habíamos enfrentado el verdadero terror de esta situación. La victoria no se sentía como tal. Era más un recordatorio de las decisiones difíciles que tomamos
y del sufrimiento que causamos en el camino. Esa vez regresamos a la base, pero el peso de esa noche nunca se ha desvanecido. Historias de terror de la internet.